Uno. Buenas noches, buenas tardes, buenos días. Hoy nos encontramos con un invitado para el extremo de Héctorus y vamos a tratar un tema importante, un tema de epifanía, de verdad. Principio de esporacidad. ¿Por qué nos concentramos en lo negativo? Es la pregunta. Dicotomía quizá, porque algunos podrían decir que sí, otros que no. Pero la verdad es que hay una realidad, no solo peruana, sino mundial, en la que nos concentramos solamente en lo negativo. ¿Por qué es la pregunta, no? Muchas personas pueden apelar al lado penal, al lado civil, al lado constitucional, al lado sociológico, antropológico, deontológico, ontológico, y muchas premisas. Por ejemplo, hace unas horas estábamos entendiendo qué es el Código Penal realmente. Un cuerpo armónico, sistemático, ¿no? En el que se regulan conductas, ¿no? Delitos, faltas, culposas o dolosas. Y la verdad es que las respuestas inconscientes con respecto a las situaciones son casi similares, pero de forma inconsciente. Tenemos una estructura, ¿no? Un sistema inconsciente del que muchas personas, sin que se den cuenta, responden de una manera inconsciente. Una cuestión, ¿no? En la estructura tripartita que tenemos que plantea eh, Freud, ¿no? El inconsciente, el subconsciente y el consciente, ¿no? Es una especie de iceberg, ¿no? Aquí se encuentra la vía regia, por ejemplo, ¿no? Pero demás. Entonces el punto es que depende del enfoque se puede responder, evidentemente, ¿no? Pero hay un aspecto en común, considero yo, con respecto a por qué nos centralizamos en lo negativo. Aparte del morbo, aparte de que podemos ir al Leviatán, nuestra figura original nos lleva siempre a lo negativo. Por eso justamente que se crean muchos sistemas, se crea una institución, se crea la religión para no llevarnos a tal punto autodestructivo, porque nosotros nos vamos a lo negativo. Por eso es que desde ya se crea en el código moralidad el dios Marduk, por eso es que se crea tantos dioses. Por esa es la razón. Y es cierto, cualquier persona que ha pasado por una etapa nihilista se va a dar cuenta de lo que digo. Porque es cierto, las personas tenemos un morbo y tenemos una inclinación a lo negativo. ¿Puede ser autodestructivo? Sí. ¿Puede ser una necrosis? Sí. Lo decía, por ejemplo, Jean-Paul Sartre, decía, nosotros nos podemos curar de una neurosis, pero no de nosotros mismos. Ahí va, justamente eso, ¿no? Mi fondo, por ejemplo, ¿no? Guernica, es un poco de lo que hablamos. Nos concentramos en lo negativo. Buscamos algo para iniciar algo, apelando al lado negativo. Buscamos una razón aparentemente legítima para concretizar nuestra voluntad. Y muchas veces es negativa, ¿no? Pero en fin, Rodolfo, buenas noches, gracias por venir. ¿Algún comentario con respecto a por qué nosotros nos centralizamos a lo negativo? Hola Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo para todos. Realmente quisiera comenzar esta tertulia preguntándote o repreguntándote a justamente la pregunta, ¿por qué nos centralizamos en lo negativo? ¿Por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Qué encontramos de malo en pensar mal de las cosas? Interesante réplica con una pregunta. Pues yo creo que es peligroso. La historia nos lo ha demostrado. Son hechos a los que nos remitimos. Nosotros tenemos una tendencia eh, interna que puede ser trascendente, ¿no? E intensificada también. Y en muchos aspectos tendemos a marginar a las personas, tendemos a destruir a las personas, tendemos a apelar siempre al lado peyorativo. Por ejemplo, el populismo punitivo, ¿no? Todas las personas quieren meter a la cárcel a todo el mundo. La anarquía, por ejemplo. El movimiento de izquierda surge en contrarrestación, ¿no? A la derecha, es la verdad.
y justamente sus fundamentos están eh, expuestos en base a los aspectos negativos del capitalismo, y es cierto, y ahí está la centralización de lo negativo. Yo te puedo hablar de aspectos políticos, sociológicos, antropológicos, ontológicos y demás, porque es cierto, siempre o casi siempre, cuando nosotros nos centralizamos en lo negativo y no tenemos un enfoque holístico de las cosas, tendemos a destruir algo, intrínsecamente o exegéticamente. ¿Qué opinas, Rodolfo? Cabría comentar que muy lejos de mencionar a Rousseau o a Hobbes, el primero de ellos decía que la sociedad corrompía al hombre y el segundo que el hombre es malo por naturaleza. Lo cierto es que la maldad existe, o la maldad desde un punto de vista humano, que tal vez es la realidad, sin más. Puesto de esta forma, ¿no? Cuando vemos algún episodio en la sabana africana, ¿no? Un león despedaza a su presa por partes, sumamente explícito, ¿no? Eh, Siempre escucho comentarios que ello entristece, ¿no? A las personas, ¿no? Pobrecito el animal, pobrecita la cebra, el ciervo, o lo que fuere. Pero cuando sucede en humanos, no es que sea una cuestión distinta, sino es lo mismo. Sienten lo mismo, sienten la misma pena. Somos animales al final. Entonces, ¿por qué nos horrorizamos cuando vemos cosas malas, cuando vemos situaciones que nos pueden parecer dañosas, ¿no? Que atentan contra la vida generalmente, porque hay otras cuestiones morales que más allá de perturbar directamente a la vida, te pueden perturbar tu filosofía, ¿no? Tu moralidad. Pero más allá de eso, ¿por qué nos horrorizamos? ¿Por qué no solamente aceptar que ello existe y como existe, va a pasar? Entonces, si pasa, no es más que un hecho. Los hechos no tienen por qué ser cuestionados, no tienen por qué ser eh, criticados desde un punto de vista de la tristeza, porque, por ejemplo, yo recuerdo estatuas de Cristóbal Colón que por, bueno, campañas políticas, entre comillas políticas, que derrumbaban la bandera, ¿no? O le cortaban la cabeza a Cristóbal Colón. Entonces, porque supuestamente, o tal vez lo era, no lo sabemos con certeza, la historia te dice otra cosa, ¿no? Pero bueno, supuestamente este era un ser, un invasor, que socavó aquello que le pertenecía a los indios, ¿no? Pero es un hecho, ya sucedió. ¿Por qué darle más vueltas? ¿Por qué no solamente percibirlo y quedarnos con eso? ¿Qué crees respecto a ello, Héctor? No, claro, hay muchos aspectos, muchas acciones o misiones que pueden transgredir no solamente a la libertad, a la dignidad, ¿no? Indemnidad, inclusive sexual, ¿no? Y así. Tu pregunta. Hiciste varias, de hecho, ¿no? Me quedé pensando en dos, pero voy a ir en un orden de cangrejo, a ver si mi memoria no me falla. La última pregunta, ¿no? ¿Por qué le damos tantas vueltas? ¿Por qué entramos en un bucle moralista, ¿no? Em, Aparte de las costumbres, ¿no? Las personas desde siempre, ¿no? Tienen un, ¿cómo te lo podría decir? Un un resentimiento particularmente aquí, ¿no? Tenemos una tradición muy tradicional, ¿no? En la que las personas ya te marcan, haces algo y te marcan, ¿no? Por eso es que no se puede exteriorizar realmente la sustancia de la resocialización de las personas que ya han sido juzgadas, ¿no? Y ese bucle es natural. ¿Por qué? Comodidad, quizá.
Yo creo que por eso justamente, hay una mala centralización, porque también como hay una mala centralización de lo negativo, también hay una mala centralización de lo positivo. La vida no es ni bien ni mal. La vida es matizada, es contrastada, es un yin-yang. Tiene cosas buenas como cosas malas, con su toque distinto en cada bando. Pero existe esa forma, mezclado, no son ajenos. Por eso es que no comparto tanto la teoría de poner al mal abajo y al bien arriba, ¿no? ¿Por qué los pones aparte? ¿Por qué los pones ajeno? Son uno solo. Las personas son así. Allí va el detalle. Y retomando la pregunta principal. ¿Por qué nos centralizamos en lo negativo? Es un hecho. La vida tiene crímenes, la vida tiene mentiras, la vida tiene muchas cosas aparentemente negativas, ¿no? O carencia de bien, como diría nuestro amigo Octavio. Em, pero es así la vida. La vida es así. La vida contiene todos esos aspectos, pero no es bueno irse a ningún bando. Es bueno entender en una fase de contraste y de principio de combinación de que todo va a existir. Una persona puede tener muchos aspectos negativos. Por ejemplo, Jaime Bailey es un buen periodista, pero en su época lo taldaban de maricón, ¿no? Ya la gente va, especialmente los que son tradicionalistas, ¿no? Entonces, em, se iban más por el lado moralista, más por el lado, pero ¿cómo es posible que estén cable, ¿no? ¿Cómo es posible que produzcan sus libros? Los libros muy interesantes. Libros bajo un enfoque literario o artístico muy buenos, ¿no? Muy buenos. Hay que ser soperutano para decir que no. Pero ¿qué pasa? Nos fijamos más en la forma que en el fondo. No solamente para ese aspecto, para todo. Nos fijamos más, uy, pero su trato, ¿no? Pero su manera de ser, pero su voz, pero su cara, pero su esposa, pero sus costumbres, pero su religión, pero su ideología. Y nos quedamos en la forma, nos quedamos en una esfera periférica, ajenos de la realidad, porque la realidad es un matiz de lo bueno y lo malo. Por eso es la pregunta, ¿por qué nos centralizamos en lo negativo? Podemos hacer un contraste entre lo positivo y lo negativo, y para poder sobrevivir o supervivir, como yo le llamo, hay que ser como Bolívar Echevarría planteaba, barrocos, romanticistas, tener esperanza, tener fe, no irnos a una religión necesariamente, que tener fe. En eso se constituyen todas las religiones. ¿Podemos coincidir? Sí. ¿Hay cosas buenas? Sí. Pero no hay que institucionalizar todo. Hay aspectos que nosotros tenemos que tener en cuenta, que es la fe, la esperanza, ser barroco, romanticista y muchas cosas, para poder supervivir, porque en esencia somos eso. Somos una cuestión física y metafísica. Rodolfo, a son de síntesis, un comentario ya para poder culminar. Tómate el tiempo, por favor. Claro, cómo no. Eh, en relación a lo que mencionas, ¿no? Y volviendo a la pregunta, que es el eje central de este tema, ¿por qué centralizamos lo negativo? Lo haré con un ejemplo. En un partido de fútbol, ¿no? Ya somos peruanos, la selección nacional está próxima a competir en el repechaje para llegar al Mundial de Qatar, ¿no? Entonces, a la misma hora, en el preciso minuto, ¿no? En el que va a iniciar el juego de Perú con Nueva Zelanda, Australia, hay otro partido en simultáneo que es, no sé, Burkina Faso versus China Taipei, si es que tuviesen selección, ¿no? Nacional de fútbol. ¿Cuál vamos a ver? Pues claramente el de Perú. Y esto lo digo porque ambos son hechos, ¿no? El partido uno y el partido 2 son hechos. Pero ¿cuál nos interesa más? El de Perú. Nos interesa más porque naturalmente somos peruanos, nos gusta el fútbol y tal. Es
subjetividad, pero genérica. En el caso del por qué pensamos en lo negativo, ¿no? Es una subjetividad genérica porque naturalmente al ser siempre tiende a pensar más en lo que le afecta más. Eh, Decía Voltaire que el sentido común es el menos común de todos, ¿no? De todos los sentidos. Pero de alguna forma lo que nos dice la realidad es que el hombre siempre se va a interesar más, siempre le va a importar más lo que le afecta. No afecta en un sentido peyorativo necesariamente, sino que le importe, que le interesa. Y históricamente, lo que más le ha interesado al hombre son los malos acontecimientos que le pasan. Entonces ahí yo creo que está un poco el eje, la cosmovisión que tiene el hombre respecto a lo negativo. Interesante. Subjetividad genérica, ¿no? En lo que nos afecta. Claro, es un hecho. Sí, definitivamente. Sí, sí, sí. Eh, en definitiva, creo que es una buena manera de cierre, ¿no? Por la parte de Rodolfo, de todas formas. La subjetividad genérica. Yo creo, ¿no? Y a modo de cierre ya para los que nos escuchen, ¿no? Los que nos puedan ver, ¿no? Siempre digo eso, es menester, ¿no? Que se entienda, aunque sea una persona, dos, ¿no? Porque esa es la finalidad, coincidir en un aspecto, ¿no? Sea con Rodolfo, sea conmigo, y formar su propia, ¿no? Su propia cognoscencia, su propio consciente, ¿no? Subconsciente, y en algún momento inconsciente, ¿no? Para que se quede toda la vida. En efecto, sí, es algo que nosotros ya formamos y tenemos per se, ¿no? Lo que nos afecta solamente. Pero también hay que ser cognoscentes en que si nosotros nos centralizamos solamente en esas cositas como, qué sé yo, razones aparentemente legítimas para volvernos de una forma distinta, ser los lobos, ¿no? Adán, pecamos porque tenemos que ver el bien común, no solamente una ética privada, sino una ética pública, ¿no? Entonces, tanto por el lado de Rodolfo como por mi lado, quédense con la suma, ¿no? Subjetividad genérica y la mía, que es una recomendación, que sé que solamente el 5 o el 2% de los que vean esto lo tomará, porque al fin y al cabo, las personas tendemos a esperar al caos para tomar eh, un aspecto previsional, ¿no? Somos muy carpe diem, ¿no? Un exceso y ahí podemos irnos al derecho previsional inclusive. Y te das cuenta, Rodolfo, que todo está conectado. Todo. Entonces, mi recomendación es esa. Sí, mi recomendación es esa. Nosotros tenemos que, o podríamos intentar, ¿no? No centralizarnos en un extremo. Si bien el canal se llama El Extremo de Héctorus, se van a dar cuenta que hay una ironía. Conforme va pasando el tiempo, se van a dar cuenta que hay una ironía en el nombre. Y si ustedes quieren seguir un extremo, yo les recomiendo pues unir todos en uno solo y matizar para un bien común, ética pública, no privada, ¿no? Y solo eso. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a ustedes. Rodolfo, si tienes unas últimas palabras, quizá en algún futuro podamos otro tema tratar, ya más de nuestra rama, pero tú sabes, todo está conectado, no hay nada ajeno. Sí, claro, Héctor. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un verdadero gusto tener este diálogo contigo y agradezco la oportunidad. Sin duda alguna, próximamente nos estaremos viendo para comentar otro tema y ya el de nuestra especialidad también, ¿no? Que tanto nos gusta. Muchas Muchas gracias, gracias. Rodolfo.